La vida de Ana parecía marchar en perfecta armonía, con una carrera prometedora y una posición envidiable como periodista de investigación en uno de los medios más influyentes de la ciudad. Desde joven, había demostrado una tenacidad y una ética que sus colegas admiraban y que sus superiores valoraban enormemente. Todo cambió el día en que, en medio de una investigación aparentemente rutinaria sobre los secretos ocultos del gobierno, se topó con un archivo clasificado, un documento olvidado que había escapado a los ojos de todos. Era un expediente antiguo, polvoriento y descuidado, con la mención de un escándalo apagado antes de ver la luz. Lo que comenzó como un dato anecdótico en su investigación sobre la historia política del país, se convirtió en un descubrimiento que pondría patas arriba todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el hombre al que, sin saberlo, debía más que solo admiración. Con el corazón palpitando y las manos temblorosas, Ana devoró cada palabra del documento, incrédula ante lo que leía. Aparentemente, hace varias décadas, un prominente político de la región había mantenido una relación secreta con una joven de una pequeña ciudad, un escándalo que fue meticulosamente silenciado por la maquinaria de poder. Lo que era aún más impactante era la mención de una hija nacida de esa unión prohibida, una niña cuya identidad había sido borrada de los registros oficiales. Aunque el documento no lo nombraba explícitamente, el perfil del político encajaba perfectamente con la figura de Héctor Miranda, el senador al que Ana había considerado casi como un padre. Héctor Miranda no era un político cualquiera, era una leyenda, un hombre venerado en la política y respetado por la ciudadanía, quien había dedicado su vida a servir a su país. La relación de Ana con él siempre había sido cercana, con una admiración profunda que sobrepasaba la barrera profesional. Había sido su mentor, su inspiración, y muchas veces le había brindado apoyo en momentos en que ella más lo necesitaba. La idea de que ese hombre pudiera ser su padre biológico generaba en Ana un torbellino de emociones, desde el desconcierto hasta la ira contenida, pasando por la duda sobre lo que significaría esta revelación para su vida y su carrera. A medida que procesaba la información, los recuerdos de su infancia comenzaron a tomar otro color. Los pocos momentos en los que se había encontrado con Héctor fuera de los círculos profesionales se revelaban ahora con un nuevo matiz. Recordaba su calidez inusual, las miradas intensas y las palabras de aliento que le ofrecía en privado, detalles que entonces parecían una muestra de simpatía pero que ahora, a la luz de esta revelación, parecían ser la evidencia de un vínculo más profundo. Había estado él vigilándola desde las sombras, observando sus pasos y asegurándose de que nunca estuviera en peligro. La idea de enfrentarse a él, de exigirle respuestas sobre esta posible conexión, rondaba su mente, pero era consciente de que un paso en falso podría destruir no solo su relación personal con Héctor, sino también su posición en el periódico y su credibilidad como periodista. Decidió, entonces, actuar con cautela, y en lugar de confrontarlo directamente, resolvió iniciar una investigación en secreto. Cada dato que obtuviera sería una pieza clave en el rompecabezas de su identidad, un paso hacia la verdad que buscaba desesperadamente. Con cada día que pasaba, Ana dedicaba más horas a su investigación personal, sumergiéndose en archivos antiguos y rastreando documentos escondidos en los registros públicos. Mientras más hurgaba en el pasado, más obstáculos encontraba, como si alguien hubiese borrado meticulosamente cualquier rastro que pudiera llevarla a la verdad. Los archivos de la época en que supuestamente había nacido parecían incompletos, y las referencias a la mujer involucrada en el escándalo, presumiblemente su madre, eran escasas y contradictorias. Sus sospechas crecieron cuando se percató de que algunos documentos habían sido eliminados recientemente. La sorpresa se mezcló con el temor al comprender que alguien podría estar vigilándola y borrando la información que necesitaba antes de que pudiera acceder a ella. La magnitud del encubrimiento sugería que no era un simple error burocrático, sino una maniobra deliberada para proteger a alguien poderoso. La sensación de que su vida podía estar en peligro comenzó a invadirla, pero aún así, se negó a detener su búsqueda. En medio de su investigación, Ana comenzó a notar pequeños incidentes que la hacían sentirse vigilada. Recibía llamadas telefónicas que colgaban al instante, y a veces percibía la presencia de alguien observándola desde la distancia. Aunque intentaba mantenerse calmada, estos incidentes le producían un profundo malestar y la hacían dudar de quienes estaban realmente de su lado. La paranoia se convirtió en su compañera constante, y cada paso que daba parecía sumergirla en un pantano cada vez más oscuro y profundo. Decidida a seguir adelante, Ana buscó la ayuda de un amigo de confianza, un periodista veterano retirado que había trabajado durante años en investigaciones sobre corrupción política. Aunque no le dio todos los detalles, le confesó que estaba en medio de una investigación personal y que podría necesitar orientación.
Su amigo le recomendó moverse con cautela y le explicó algunos métodos para evitar ser detectada, lo cual le brindó un poco de tranquilidad y le dio nuevas herramientas para continuar sin ser descubierta. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Ana empezara a notar que, incluso con las precauciones, alguien estaba siempre un paso por delante. Los documentos desaparecían antes de que pudiera verlos, y sus contactos en el gobierno, que alguna vez habían sido accesibles, comenzaron a evitarla, alegando que no querían problemas. Los muros invisibles se levantaban a su alrededor, y la sensación de que algo grande estaba siendo encubierto crecía en su interior, aumentando su determinación de llegar al fondo de todo. Durante una de sus búsquedas, Ana logró acceder a un archivo de video olvidado en los registros de un canal de televisión local, en el que se mostraba a Héctor Miranda en un evento de campaña junto a una joven desconocida. La mujer tenía un aspecto delicado, con ojos llenos de tristeza, y Ana sintió una extraña conexión al verla. La imagen no ofrecía muchas pistas, pero la inquietud de que aquella mujer pudiera ser su madre biológica comenzó a germinar en su mente, impulsándola a investigar más sobre la identidad de aquella misteriosa mujer. Tras días de búsqueda, Ana consiguió localizar el nombre de la mujer que había aparecido junto a Héctor en el video, Laura Valdivia. Investigando más sobre ella, descubrió que había sido una activista apasionada por los derechos humanos, una figura que en su momento llamó la atención por su trabajo en comunidades marginadas. Sin embargo, tras un periodo de notoriedad, Laura desapareció misteriosamente del ojo público. Nadie parecía recordar qué había sucedido con ella, como si hubiera sido borrada de la historia de forma intencionada. Movida por la urgencia de conocer más sobre su supuesta madre, Ana decidió visitar la antigua residencia de Laura, una pequeña casa en las afueras de la ciudad que, según había descubierto, llevaba años abandonada. Al llegar, encontró el lugar desolado, cubierto de maleza y con las ventanas tapiadas. Sin embargo, algo en ese lugar le resultaba extrañamente familiar, como si partes de su infancia estuvieran de algún modo conectadas a esos rincones. Decidió entrar, con la esperanza de encontrar algún rastro de la vida de Laura. Dentro de la casa, el ambiente era opresivo, y el silencio parecía guardar secretos que el tiempo había intentado borrar. Mientras revisaba entre los escombros, Ana encontró un pequeño cajón oculto debajo del suelo de una de las habitaciones. Con manos temblorosas, lo abrió y descubrió una serie de cartas y fotografías antiguas que habían sobrevivido al abandono. Las cartas parecían dirigidas a Héctor, y en ellas, Laura expresaba sus temores y dudas sobre la relación prohibida que mantenían, así como sobre el futuro de su hija. El contenido de las cartas desgarró a Ana, quien comenzó a comprender el profundo amor y sacrificio de Laura. Las palabras hablaban de una relación apasionada pero condenada, de encuentros secretos y promesas rotas. Laura parecía desesperada por proteger a su hija, temerosa de que la influencia de Héctor pudiera traerle problemas. A medida que leía cada carta, Ana sentía una mezcla de tristeza y furia al darse cuenta de que había sido apartada de sus verdaderos padres por la ambición y el poder político. Profundamente afectada, Ana decidió guardar las cartas y las fotografías como evidencia y volvió a su hogar, donde las examinó con detenimiento. En una de las fotografías, reconoció a Héctor, mucho más joven, abrazando a Laura con ternura. La imagen la conmovió, pero también le confirmó que su búsqueda no era una simple obsesión, sino una revelación inminente que podía cambiar la percepción pública sobre la vida de uno de los políticos más venerados del país. Esa noche, Ana no pudo dormir. Su mente era un torbellino de pensamientos, donde se mezclaban las palabras de las cartas de Laura, las miradas tiernas de las fotografías y la traición que ahora sentía de parte de Héctor. Las piezas del rompecabezas se unían dolorosamente, y cada vez que intentaba racionalizar la situación, nuevos interrogantes surgían. ¿Por qué Héctor había permitido que la vida de Laura y la suya misma tomaran ese rumbo? ¿Qué le había impedido reconocerla como su hija? Y sobre todo, ¿qué había ocurrido realmente con Laura después de que Ana nació? Decidida a encontrar respuestas, Ana decidió investigar en los registros médicos de la ciudad, esperando hallar algún rastro de Laura después de su desaparición del ojo público. Sabía que no sería fácil, las leyes de privacidad complicaban el acceso a documentos antiguos. Pero, tras varios intentos y con la ayuda de un contacto que aún confiaba en ella, logró descubrir que Laura había ingresado al hospital un par de veces en circunstancias extrañas, aparentemente por complicaciones de salud graves, aunque nunca se detallaban las causas exactas. Esta información la llevó a considerar la posibilidad de que Laura hubiera sido silenciada de alguna forma. Intrigada y con una creciente sensación de peligro,
Ana se desplazó hasta el hospital donde Laura había sido atendida, buscando entre los archivos más antiguos cualquier información adicional que pudiera darle una pista. Después de varios días de insistencia y de ganar la confianza del personal de archivo, encontró una anotación casi imperceptible en un viejo libro de registros. Laura había sido admitida por última vez con síntomas de envenenamiento. Ana quedó petrificada. Esta nueva información no solo encendía sus sospechas, sino que sugería que alguien había querido callar a Laura para siempre. Con el miedo apoderándose de ella, Ana comprendió que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que había imaginado. No solo estaba investigando la verdad sobre su origen, sino que se encontraba destapando un entramado de secretos oscuros que parecían involucrar a personas dispuestas a todo por mantener su reputación intacta. La duda la consumía. Quería confiar en Héctor, pero los indicios de que su madre había sido silenciada la hacían temer que él pudiera estar implicado. La imagen de aquel hombre admirado y respetado empezaba a desmoronarse frente a ella. Decidió buscar a una de las enfermeras que, según los registros, había estado presente en la última hospitalización de Laura. Después de varias semanas de intentos, finalmente localizó a una anciana que, con voz temblorosa y algo de resistencia, accedió a hablar. La enfermera recordaba vagamente el caso de Laura y la describió como una mujer valiente pero extremadamente asustada, quien había pedido varias veces ver a su hija antes de caer en un estado crítico. La enfermera confesó que nunca entendió por qué nadie vino a acompañar a Laura en sus últimas horas, y eso la dejó marcada para siempre. Las palabras de la enfermera retumbaban en la mente de Ana. Su madre había pedido verla en sus últimos momentos, pero nunca le permitieron esa despedida. Ana sentía una mezcla de impotencia y rabia, cuestionándose cómo alguien pudo haber tomado la decisión de separarlas de esa manera. Sintió la urgencia de confrontar a Héctor, pero sabía que, de ser cierto lo que sospechaba, él nunca sería honesto con ella. Necesitaba más pruebas, algo contundente que lo obligara a decir la verdad, aunque eso significara poner en peligro su carrera y su vida. Sumergida en una mezcla de dolor y determinación, Ana decidió acercarse a viejos amigos y contactos que pudieron haber estado cerca de Héctor y Laura en el pasado. Empezó a reunirse con antiguos colaboradores del político, esperando que, en la confianza de la edad y la nostalgia, alguien revelara algo sobre esa historia oculta. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la mayoría evitaba responder o cambiaba el tema rápidamente, como si el nombre de Laura fuera un secreto que nadie se atrevía a pronunciar. En uno de esos encuentros, un ex asistente de Héctor le dio una pista invaluable. Laura Valdivia no fue solo un amor pasajero en la vida de Héctor. Él estaba dispuesto a renunciar a todo por ella. La confesión sorprendió a Ana, quien no podía imaginar a Héctor renunciando a su carrera o su ambición. La asistente le dijo que, en su momento, Héctor había tomado decisiones que cambiarían la vida de muchos, y que, por algún motivo, todo terminó abruptamente. La exasistente insinuó que las presiones políticas y familiares podrían haber jugado un papel clave en la separación de Héctor y Laura. Con esta información, Ana comenzó a sospechar que no era solo un tema de secretos de familia, sino de una red de influencias y presiones externas que habían contribuido a la desaparición de su madre y al silencio de Héctor. La política y el poder parecían entrelazarse en esta historia, y se dio cuenta de que su vida estaba en peligro no solo por lo que estaba descubriendo, sino por el hecho de estar sacando a la luz temas que muchas personas preferían olvidar. Decidió cambiar de estrategia e investigar a aquellos que, en esa época, compartían el círculo político de Héctor. Sabía que estos contactos serían más difíciles de alcanzar, pero también tenía claro que en esa esfera de poder podría encontrar las respuestas que tanto buscaba. Para su sorpresa, descubrió que varios de esos hombres aún ocupaban cargos relevantes en el gobierno o en la empresa privada, lo que le dio una idea de cuán profunda era la influencia que intentaba desentrañar. Cada vez más convencida de que su búsqueda la estaba llevando a un punto sin retorno, Ana se encontró con un antiguo reportero que había sido despedido tras intentar publicar una serie de artículos sobre corrupción en el círculo político de Héctor. Aunque inicialmente se mostró renuente a hablar, el periodista, tras escuchar la historia de Ana, aceptó compartir lo que sabía. Le confesó que muchos habían sido intimidados, que sus carreras y vidas personales habían sido destruidas por intentar exponer la verdad, y que Laura Valdivia había sido una de las víctimas de ese sistema opresivo. Las revelaciones del periodista dejaron a Ana en shock. Aunque intuía que había mucho en juego, escuchar los detalles de la manipulación y los métodos de intimidación utilizados para silenciar a quienes intentaban desvelar los secretos de aquellos en el poder le dio una nueva perspectiva.
comprendió que no se trataba solo de descubrir la verdad sobre sus padres, sino de enfrentarse a una red de corrupción que había afectado la vida de muchas personas y que seguía activa hasta el presente. A medida que avanzaba en su investigación, Ana notó que sus pasos comenzaban a atraer más atención. En el transcurso de una semana, sufrió un allanamiento en su apartamento y fue seguida por desconocidos en repetidas ocasiones. Empezó a recibir advertencias anónimas y amenazas veladas, pero su determinación solo aumentaba. Sabía que estaba muy cerca de descubrir algo importante, algo que no solo tenía que ver con su historia personal, sino con una conspiración más amplia y peligrosa de lo que había imaginado. Una noche, mientras revisaba documentos y notas en su pequeño apartamento, recibió un mensaje de un número desconocido que le decía: «Detente ahora o sufrirás las consecuencias». El frío recorrió su cuerpo, pero en lugar de asustarla, el mensaje encendió en ella una furia incontrolable. Sabía que no podía detenerse, era imposible dar marcha atrás en ese momento. Con cada pieza del rompecabezas que lograba encajar, sentía que la verdad estaba a su alcance, aunque eso significara arriesgarlo todo, incluso su vida. Decidida a no dejarse intimidar, Ana instaló sistemas de seguridad en su apartamento y empezó a reunirse en lugares públicos para reducir el riesgo de ser interceptada. Sin embargo, la amenaza constante a su alrededor no hacía más que agudizar su instinto periodístico, llevándola a rastrear las conexiones de Héctor con figuras influyentes en el pasado. En sus investigaciones descubrió un nombre que aparecía repetidamente junto al de Héctor en las fotos y en los documentos de eventos oficiales: Emilio Salazar, un poderoso empresario que, según se decía, financiaba las campañas de algunos políticos, incluyendo a Héctor. El nombre de Emilio resonaba en el mundo empresarial y político, pero Ana sabía que su reputación estaba manchada por rumores de corrupción y lavado de dinero. Intrigada, decidió contactar con fuentes que pudieran saber más sobre la relación de Emilio y Héctor, esperando encontrar alguna evidencia de que ese vínculo pudiera explicar las amenazas que estaba recibiendo. Las respuestas que obtuvo fueron vagas, pero parecían confirmar que Emilio no era un simple apoyo político, sino alguien con la capacidad de manipular y de eliminar obstáculos que pudieran perjudicar sus negocios. A medida que profundizaba en la historia de Emilio, Ana descubrió que varios periodistas y activistas que habían investigado sus actividades en el pasado habían desaparecido o sido silenciados. Estos descubrimientos la hicieron consciente del peligro real en el que estaba involucrada, pero también le dieron la certeza de que estaba tocando un tema sensible y sumamente comprometedor. Decidida a seguir adelante, empezó a recoger pruebas de manera meticulosa, utilizando métodos de cifrado y almacenamiento seguro para proteger su investigación y evitar que alguien pudiera destruir las evidencias que estaba recopilando. Los días pasaban y Ana sentía cómo su vida se convertía en una lucha constante contra el miedo. En más de una ocasión, sintió la tentación de abandonar todo, de alejarse y dejar la verdad enterrada. Sin embargo, la imagen de Laura y la conexión que ahora sabía que tenían la empujaban a seguir adelante. Ya no solo era su deber como periodista, sino como hija, sentía que, de alguna manera, resolver el misterio de su madre era la forma de darle la paz que le habían negado en vida. En su búsqueda de pruebas más sólidas, Ana comenzó a sospechar que Emilio había sido uno de los principales responsables de la separación entre Laura y Héctor, y que tal vez él mismo había orquestado las amenazas y manipulado la vida de Laura. Esa idea la llevó a buscar a antiguos empleados de Emilio, personas que en su momento habían trabajado en las sombras de su imperio empresarial. Después de semanas de intentos fallidos, logró contactar con un antiguo guardaespaldas, quien, bajo la promesa de anonimato, accedió a darle información valiosa sobre el empresario. En su encuentro clandestino, el exguardaespaldas le confesó que Emilio no solo había tenido tratos con Héctor, sino que había estado involucrado en diversos negocios turbios, incluyendo amenazas y sobornos. Entre sus revelaciones, contó que había escuchado a Emilio hablar sobre Laura en términos fríos y calculadores, mencionando que ella era una molestia que debía ser eliminada. Esta confesión dejó a Ana atónita. Emilio había percibido a Laura como una amenaza, probablemente porque temía que ella revelara la verdad sobre su relación con Héctor. La revelación del guardaespaldas la dejó sin palabras, pero también le dio una pista crucial: Emilio había querido asegurarse de que Laura no hablara. De alguna manera, él había orquestado su caída y su desaparición. Ana no podía evitar pensar que Héctor había estado al tanto de todo, y que quizás había permitido la muerte de Laura para proteger su carrera. La duda la consumía, pero necesitaba confrontar a Héctor y escuchar su versión antes de acusarlo de algo tan grave. Reuniendo el valor necesario, Ana decidió enfrentar a Héctor en su propia casa, esperando que el entorno familiar lo hiciera más propenso a abrirse. A medida que la conversación avanzaba,
Héctor comenzó a mostrar signos de incomodidad y evasión cada vez que Ana mencionaba a Laura y los acontecimientos de ese periodo de su vida. Finalmente, después de horas de presión, Héctor confesó, entre lágrimas, que había amado profundamente a Laura, pero que las circunstancias y las presiones de su entorno lo habían obligado a sacrificar esa relación. La confesión de Héctor, lejos de aclarar las cosas, generó nuevas preguntas en Ana. Él admitió que había recibido amenazas de Emilio y que, en un intento desesperado por salvar su carrera, se había distanciado de Laura. Sin embargo, afirmó que nunca quiso hacerle daño y que desconocía los detalles de su última hospitalización. Ana sintió que Héctor estaba diciendo solo una parte de la verdad, pero temía que los años y el peso de sus decisiones hubieran borrado algunos recuerdos, dejándola sin respuestas definitivas sobre lo que realmente le había ocurrido a Laura. Con una mezcla de tristeza y decepción, Ana se despidió de Héctor, sintiendo que el hombre que siempre había admirado como un líder fuerte y justo se había desmoronado ante sus ojos. Pero la conversación también le dio una claridad inesperada. Ahora estaba segura de que Emilio había sido el principal culpable del sufrimiento de su madre. Decidida a confrontarlo, comenzó a investigar sus movimientos recientes y a indagar en sus negocios actuales, buscando un punto débil que le permitiera exponerlo públicamente. Los días se convirtieron en semanas, y Ana comenzó a rastrear todos los movimientos financieros de Emilio, analizando contratos y conexiones que parecían demasiado convenientes para ser coincidencias. En medio de esta investigación, descubrió una serie de transferencias sospechosas hacia cuentas en el extranjero, realizadas poco después de la muerte de Laura. Esta información le pareció alarmante, pues podría indicar que Emilio había pagado a alguien para silenciar a su madre, cerrando así uno de los capítulos más oscuros de su vida y eliminando cualquier posibilidad de que la verdad saliera a la luz. Decidida a usar esta información para presionar a Emilio, Ana empezó a preparar un artículo explosivo, con la esperanza de publicarlo en un medio independiente que aún confiara en su integridad como periodista. Sabía que, al hacerlo, estaba arriesgando todo, pero la posibilidad de honrar la memoria de Laura y de exponer la corrupción que tanto daño había causado le daba el valor necesario para continuar. Mientras redactaba, recibía mensajes anónimos cada vez más amenazantes, pero su determinación solo crecía. Finalmente, el artículo fue publicado, y la respuesta fue inmediata. El país se dividió entre quienes apoyaban la valentía de Ana y quienes intentaban desacreditarla, alegando que todo era una venganza personal. Emilio, furioso y acorralado, lanzó una campaña en su contra, usando su influencia para tratar de destruir su reputación y su carrera. Pero, lejos de amedrentarse, Ana utilizó las redes sociales y la voz del pueblo para defenderse, exponiendo más pruebas que había reservado en caso de que Emilio intentara silenciarla. La presión pública sobre Emilio creció de manera desmedida, y pronto surgieron más personas dispuestas a hablar sobre sus experiencias y sobre los abusos de poder que habían sufrido a lo largo de los años. La figura intocable de Emilio comenzó a tambalearse y, en un giro inesperado, uno de sus antiguos socios decidió colaborar con Ana, aportando documentos que confirmaban las transferencias hacia cuentas internacionales y que vinculaban directamente a Emilio con actividades ilícitas. Ana sabía que su misión estaba cerca de completarse, pero aún quedaban cabos sueltos. Con el respaldo de la opinión pública y las pruebas contundentes, decidió presentar una denuncia formal contra Emilio, asegurándose de que éste fuera procesado por los crímenes que había cometido. Aunque su vida nunca volvería a ser la misma, la paz que sentía al dar este último paso le hizo entender que había logrado honrar la memoria de su madre y reconciliarse con su propio pasado, enfrentándose a las sombras que habían perseguido a su familia. Y aquí estamos, al final de esta historia llena de valentía, descubrimientos y superación. Ahora, me pregunto, ¿cuántas veces has querido descubrir tu propia verdad y dar el paso hacia una vida más auténtica? ¿Cuántas veces has dejado que el miedo o las limitaciones te detengan de alcanzar el poder que realmente tienes? La historia de Ana es un reflejo de la determinación y del sacrificio necesarios para desafiar las sombras que nos rodean. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo por tu vida, por tus sueños? Si este tema te ha inspirado a tomar acción y a buscar tu propio propósito, es el momento de hacer algo al respecto. Atrévete a cuestionar, a investigar, a ir más allá de lo conocido. ¿Qué pasos vas a dar hoy para acercarte a la vida que deseas? Cuéntame en los comentarios, quiero saber cómo piensas enfrentar tus desafíos y qué te mueve para cambiar. Y si deseas seguir aprendiendo y encontrar inspiración para tu propio camino, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás más historias y herramientas que te ayudarán a descubrir y liberar todo tu potencial. Nos vemos en el próximo video.